Pues mi infancia fue muy feliz en mi pueblo, en Archidona, pues yo nací en Archidona, nací en la Ujú. casa de mi abuela y, y fue una infancia normal de un niño de pueblo que me lo pasaba pipa jugando en la calle, que antes se jugaba mucho en la calle, Sí, no había tantas sí, cosas sí, sí. como hoy. Y me tenía que llamar ya cuando daba la noche mi madre, Juanma, y ya para que me fuera para adentro. Y jugábamos un montón de cosas. A esto, ¿cómo se llamaba? Cuando te tiraba. Había un juego que era que alguien se ponía así y tú lo Tula, saltabas, y la tula sí. y la chúcula eh, Ujú. y el marro y la lata, y bueno, Sí, sí, muchos sí. juegos que se hacían pues, con una lata, con Sí, un, sí, con sí, un sí. hierro, en fin. Sí, sí, sí. Y me lo pasaba muy bien. Y tengo el recuerdo que tengo de mi pueblo es de olores, y sobre todo de olores y de luz. La luz era preciosa. A Sí. lo mejor es la misma, pero yo la veo de otra forma. Y los olores de los cultivos o del campo silvestre. Fíjate, no, mira, los olores, por ejemplo, que yo tengo así de mi pueblo son el olor del, había una cosa con la que limpiaban los muebles en Anda. la casa Sí, cuando llegaba la Semana Santa o llegaba la feria y tal, pues se limpiaban las casas, se sí, hacía. sí, sí. Y ese olor de ese aceite con el que limpiaban los Ah, muebles me encanta olerlo otra vez. sí, Y sí. el olor a la cal cuando se encalaba también. Ujú, Y el olor a la piscina. En mi ujú, pueblo pues no había piscina, todo el mundo no tenía mm, piscina, entonces íbamos a la piscina, ese olor a cloro de la sí, sí. piscina me recuerda también a mi pueblo. Fíjate, Y el olor en invierno de los braseros, que de se carbón. hacían de carbón a brasero y todo el mundo tenía brasero y tú venías por la carretera y ya olía a brasero, que no es lo mismo que oler a chimenea, que el brasero tiene otro olor, ¿no? Sí, Otra sí cosa. es. Pues todos esos olores a mí me llevan a mi pueblo y el olor Fíjate. al campo también, que ¿Y tú crees que porque decía Aristóteles hablaba del yo y las circunstancias, no, perdón, Ortega y Gasset, sí. y Aristóteles había hablado previamente del condicionamiento individual del individuo, pero vamos, tampoco se tienen por qué contraponer una tesis a otra. ¿Tú crees que al- alguna cuestión de tu infancia, algún hecho o algún acontecimiento de hechos pudo influir en que en un futuro te dedicaras a las artes escénicas? ¿O crees que, sin embargo, era algo que llevabas dentro y que de una u otra manera hubiera terminado surgiendo? Yo creo que eso que dicen de no es que nació artista, Sí, no, yo creo que no que la- existe un gen de artista. Pero sí hay algo que se despierta en uno en un momento dado. A mí se me despertó en el instituto con la primera obra de teatro que hice, Ujú, que fue Maribel y la extraña familia de Miguel Miura. sí, sí. Y ahí se me despertó una cosa y sobre todo fue cuando yo me metí en esa obra por estar con mis compañeros y mis compañeras, por ligar, por esas cosas así que son muy poco trascendentes, ¿no? La mayoría, perdona, un inciso, la mayoría de rockeros que conozco dicen, nunca había escuchado a un actor que dijera eso, pero la mayoría de rockeros y de gente de pop que dice, me metí en la guitarra y en el cantar por ligar, dice, y luego no ligaba una mierda, dice, pero me enamoré del rock and roll y ya Claro, a las claro. chicas tampoco les di tanta importancia. Claro, es Sí, sí, verdad, es verdad. Tú te metes pues, por eso, por tener ahí un sí, sí. poquito de. Pero no porque te interese el teatro Ah, ni sí, sí, nada sí, de sí. eso, ¿no? Pero hay un momento en esa obra de teatro que yo me lo pasé muy bien en el proceso. Ujú. Y me fue como gustando. Pero hay un momento que es cuando terminé la obra, que en el instituto, pues todos somos, no sé qué, tú estás haciendo teatro, y como que no. Ujú. Que la gente es muy bestia, no hay. Y de pronto termina la obra de teatro y era todo el mundo se puso de pie y aplaudió. Y entonces estaban Oh, aplaudiendo y yo me quedé, pero esta gente que es tan vasta está aplaudiendo a mí. y esto es para mí.